porque para alabarlos ni cosa parecida, pero los colombianos son muy hospitalarios y muy especiales. Aquí con nosotros está una hermana muy querida, la hermana Mercedes Ibarra, y ella no esperaba que yo diga nada de ella, pero es muy especial, nos ha abierto las puertas de su hogar, de su casa, para recibirnos y atendernos de una manera fantástica. Gracias, Mercedes. Conmigo está mi esposa. Yo a ella le digo mi linda, mi bella, mi preciosa, mi querida, de todo. Y ella está conmigo. Párate, mijita. Es un milagro realmente poder estar con ustedes. Hemos tenido muchas dificultades de salud, pero el Señor, como dice la alabanza, grande es su fidelidad, ¿verdad? Esta alabanza me ha llenado esta noche muchísimo. La he disfrutado cantándole al Señor cuán grande es su fidelidad. Cuando estuve la vez pasada ya me han operado del corazón, ¿verdad? El corazón está trabajando bien. Me operaron el año pasado, el anteaño pasado, en mayo, y salimos de Estados Unidos muy pronto, después de la operación, y había la preocupación de parte del doctor de que no debería de viajar tan pronto, pero a los 2 meses y medio salimos, después de la operación, salimos para California y luego al Ecuador, y hemos estado viajando por muchos lugares. Así es que nosotros somos un ejemplo de lo que el Señor ha hecho a través de su fidelidad. Aquí están viendo un milagro caminando. El Señor ha hecho grandes cosas. En esta noche me ha pedido mi querido hermano Hernando y su esposa que comparta con ustedes respecto al Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias es un día muy especial, o fue en un tiempo en Estados Unidos. Hoy en día, lastimosamente, se ha desvirtuado y ha pasado a ser algo como una rutina únicamente. Y la idea que tienen aquí su pastor, Hernando, y su esposa, de practicar este día cada año, de alabar al Señor, de darle gracias a Dios, es una idea fantástica. Así es que le voy a pedir al Señor que me llene de su gracia y de su amor, para que comparta con ustedes de su fidelidad, de su amor, y que Él merece que estemos agradecidos en todo momento. ¿De acuerdo? Voy a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad, las muchas oportunidades que nos das para servirte, para alabarte, para glorificar tu nombre, Señor. Tu fidelidad es tal, tu generosidad, tu paciencia, tu amor es tan grande, Señor, que mereces que nosotros estemos postrados siempre dándote gracias, porque tú controlas nuestras vidas. Y por eso es que nos dices que si te amamos, que no nos preocupemos, porque todo lo que ocurra en nuestras vidas es para bien. Así es que, Padre, en esta noche queremos reconocer eso y vamos a aprender de cómo en un país tan grande como Estados Unidos comenzaron a adorarte y a darte gracias muchos años atrás. Y que esperamos, Señor, que ese pueblo recapacite para que vuelva con nuevas fuerzas y amor y arrepentimiento a amarte y a adorarte como tú mereces. Gracias te doy, Padre, por este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien. Día de Acción de Gracias. En el Día de Acción de Gracias, este Día de Acción de Gracias es una tradición cristiana en los Estados Unidos. Sin embargo, en los Estados Unidos, muchas personas piensan del Día de Acción de Gracias como una maravillosa celebración, una maravillosa oportunidad
que se les permite para tener un gran largo fin de semana y para disfrutar de una buena cena y de una buena fiesta. Así es como lo están haciendo ahora, desafortunadamente. Tal vez piensan que el Día de Acción de Gracias es simplemente un anticipo para las Navidades, porque como se celebra en la tercera semana, en la cuarta semana de noviembre, ya cerca, el próximo mes vienen las Navidades, y muchos piensan que es como un anticipo, es antes de las Navidades, ya se aproximan las Navidades, por eso vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias. Es una lástima de que se haya desvirtuado el concepto original del Día de Acción de Gracias. Entonces, debemos de saber cuál es el origen, de dónde proviene, cuál es el verdadero significado del Día de Acción de Gracias. Una escritora cristiana dijo lo siguiente después de hacer una larga investigación, Catherine Millard. Ella escribe lo siguiente, dice: podemos rastrear esta historia tradicional de los cristianos de Estados Unidos. La historia nos remonta al mes de noviembre de 1623, después de que habían recogido la primera cosecha. El gobernador de la colonia de los peregrinos en Plymouth Plantation, la plantación de Plymouth, en Massachusetts, él declaró lo siguiente a sus trabajadores, les dio el día libre y les dijo: todos ustedes, peregrinos, hablando de ello, se les llama peregrinos porque habían sido europeos que habían venido de Europa a América y encontraron en Plymouth, Massachusetts, su hogar. Y ahí se instalaron y empezaron a plantar, a construir. Ellos vinieron de Europa con el propósito de tener libertad de alabar a Dios, libertad de poder adorar al Señor. Y les dijo: todos ustedes, peregrinos, con sus esposas e hijos, congréguense en la casa comunal, en la colina, para escuchar al pastor y dar gracias a Dios Todopoderoso y al que nos bendice tanto. Esta sugerencia fue muy bien recibida por todos los peregrinos y todos asistieron. En aquel tiempo habían muchos pavos silvestres, y entonces fueron y cazaron pavos silvestres. Y de todas las cosas que habían cosechado, vegetales y verduras y frutas, con eso prepararon la primera cena. Y desde entonces se ha hecho costumbre de que en el Día de Acción de Gracias se sirvan en la mesa muchas verduras y vegetales y frutas y alimentos de esa clase, y el pavo principalmente. Y esta noche me sorprendió su pastor cuando dijo que la dieta del pavo era algo diferente. Muchas gracias. Solamente a un colombiano se le ocurre una cosa de esas. Este es el origen de la celebración anual del Día de Acción de Gracias que celebraran en Estados Unidos. En los años siguientes, el Congreso de los Estados Unidos proclamó en varias ocasiones el Día de Acción de Gracias al Todopoderoso, a Dios. Y finalmente, en el primer día de noviembre de 1777, fue oficialmente declarado como día feriado. Esta solemne acción, escuchen hermanos, que esto es algo que nosotros podíamos copiar. Esta solemne acción de gracias y adoración con el corazón y en unidad de voz, en unidad de actitud. Las buenas personas
expresen sus sentimientos de agradecimiento y se congreguen y se consagren al servicio del Divino Redentor y Salvador, de nuestro benefactor. Y que sus humildes súplicas le complazcan al Señor, que lleguen a los oídos de Dios y que sean una alabanza para Él. Y que por medio de los méritos de Jesucristo es que hemos recibido todo esto. Quien es el misericordioso, aquel que nos ha perdonado, aquel que vino a la tierra y dio su vida por nosotros. Es algo especial. Cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando examinamos, escudriñamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, debemos de humillarnos y ser agradecidos, porque de lo contrario estuviéramos perdidos todavía. Algo que le plazca a Dios podría ser las enseñanzas que recibimos en las escuelas, que las recibimos con el entusiasmo y el propósito de aprender para ser mejores ciudadanos, para ser mejores hijos quizás. Pero ese era el propósito original de los estudios. Sin embargo, eso no nos ha dado la verdadera libertad. Esa libertad que nosotros necesitamos, esa libertad protectora que solo la recibimos de parte de Dios. De nuevo, en el 1 de enero de 1795, el primer presidente, George Washington, los gringuitos dicen George Washington, George Washington, escribió su famosa proclamación de acción de gracias, en la cual él dice que es nuestro deber, escuchen, que es nuestro deber como personas con reverente devoción y agradecimiento, reconocer nuestras obligaciones al Dios Todopoderoso e implorarle que nos siga protegiendo, que nos siga confirmando las muchas bendiciones que de Él recibimos. Qué hermoso es que tenemos la seguridad de que Dios es fiel, y esa fidelidad significa que Él nunca va a cambiar. Siempre va a estar ahí para recibirnos en los momentos más difíciles de nuestras vidas. El jueves 19 de febrero de 1795, George Washington apartó así ese día para que sea un día nacional de acción de gracias en toda la nación. Muchos años después, el 3 de octubre del año 1863, Abraham Lincoln, quien era creyente, a propósito, proclamó por carta del Congreso un día nacional de acción de gracias. El último jueves de noviembre, como un día de acción de gracias y adoración a nuestro Padre Celestial. Qué bonito, ¿verdad? Que un presidente de Estados Unidos, cristiano, haya declarado oficialmente, y hasta el día de hoy es oficial, de que en ese día se bendice, se da gracias al Señor. Y es tan bonito cuando me habló mi hermano Hernando, pidiéndome que compartiera con ustedes respecto a esto, que hablara un poco de la historia, lógicamente, y que luego lo aplicara a nuestras vidas, de acuerdo a la palabra de Dios. Me dio mucho gusto y lo acepté, y me siento muy honrado al estar aquí. Este presidente Lincoln les hizo ver al país de que era bíblico el dar gracias a Dios y reconocer su grandeza, anunciando que estaba anunciado en las Escrituras y confirmado a través de la historia, que aquellas naciones, escuchen, que aquellas naciones que tienen al Señor como su Dios son naciones bendecidas. Y esto lo vemos nosotros desde años atrás, cuando se inició Estados Unidos,
de que comenzaron alabando a Dios, que toda esa nación creyó en el Señor y fueron devotos a Dios, y por tanto Dios los ha bendecido. Pero nosotros nos hemos olvidado, dijo el presidente Lincoln. Nosotros nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de la mano que nos preserva en paz, nos multiplica, enriquece y fortalece. Vanamente nos hemos imaginado, por medio del engaño de nuestros corazones, que estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría superior o por nuestra virtualidad. Les dijo también: me ha parecido apropiado que Dios sea solemne y reverentemente y agradecidos nosotros, reconociendo desde nuestros corazones y a una sola voz que Él es nuestro Dios para siempre. Esta devoción que manifestó el presidente Lincoln es algo, como siendo cristianos, que nosotros debemos apreciar. Por eso es que cada año, en el Día de Acción de Gracias, los americanos han venido practicando la celebración del Día de Acción de Gracias a Dios Todopoderoso por todas las bendiciones recibidas a través del año, por todas las misericordias recibidas durante el año. Sin embargo, esta maravillosa celebración, podemos decir, con el tiempo ha sido desvirtuada y se ha convertido en libertinaje, en una holgazanería, porque eso es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos hoy en día, quizás por la mayoría de los norteamericanos. Los norteamericanos, tan grandemente bendecidos por Dios, sabemos que ha llegado a ser la primera potencia mundial, el país más grande quizás y más bendecido por Dios. Y vemos que en el año 1963 retiraron de las escuelas públicas a Dios y al prohibir que se lea la Biblia en las escuelas municipales. Qué tristeza. Se practicaba que los profesores comenzaban las tareas del día en las escuelas leyendo la Biblia, haciendo un devocional, haciendo una oración a Dios, pidiéndole su gracia. Pero eso lo quitaron de las aulas porque unos pocos se sentían ofendidos. Qué lástima, ¿verdad? Años más tarde legalizaron el aborto y últimamente han legalizado el matrimonio entre lesbianas y también homosexuales, convirtiéndose de esta manera en una sucursal de Sodoma y Gomorra. De esto tenemos que poner atención, porque esta nación comenzó alabando a Dios. Esta nación se fundó basada en las Escrituras. Y de igual manera nosotros podríamos ser en este momento cristianos, estar alabando a Dios, y quizás con el tiempo, si nos descuidamos, si no perseveramos en la palabra, si no continuamos adorando al Señor, podríamos llegar a extremos como este. Pero nosotros los cristianos de todo el mundo deberíamos de continuar esta práctica de alabar y de dar gracias al Señor, que Él también se lo merece, ¿verdad? Démosle un aplauso al Señor. Cuando vi este afiche esta noche y vi que decía ahí Efesios 5:20, le pregunté al hermano Hernando, al pastor, le digo, ¿yo te dije que iba a usar esa escritura? Y me dice, no. Le digo, por favor, dime. Y dice, no. Qué bonito es, ¿verdad? En el Espíritu. El Señor puso en mi corazón
a usar esta escritura como base para comenzar la enseñanza bíblica de lo que es darle gracias al Señor. Efesios 5:20, si tienen sus Biblias pueden abrirlas, dice: dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pongamos mucha atención. Ya hemos visto un poco de la historia de por qué es que se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Pero ahora vamos a ver la razón bíblica por la cual nosotros, hijos de Dios, nos vemos en la necesidad, en la obligación de ser agradecidos a Dios, porque somos los beneficiarios de todas las grandes cosas que Dios hace por sus hijos. Alguien describió el hogar, escuchen, el lugar donde se nos trata mejor y a donde más nos quejamos. ¿Qué cierto es esto? Escuchen. Un adolescente dijo una vez: mi padre nunca me habla a no ser para gritarme o preguntarme por las notas de la escuela. Pero en Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los consejeros matrimoniales dicen que el mayor problema entre esposos es el no reconocer los méritos del cónyuge. Ser agradecidos a Dios, hermanos, por la vida de nuestro cónyuge es algo tan importante. Es el secreto que trae a un hogar la felicidad. Pero esto se logra únicamente a través del Espíritu Santo, el que nos da la gracia para ser agradecidos. Solamente cuando tenemos ya el Espíritu Santo en nosotros, podemos reconocer con humildad que dependemos también de otros. Y tan bonito siendo nuestro cónyuge, nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, que deberíamos nosotros de reconocerlo y ser agradecidos a Dios. Yo soy muy agradecido de mi Señor por la maravilla que ha hecho el Señor en la vida de mi esposa. Ella ha pasado por muchas enfermedades, muchas dificultades físicas, y el Señor la ha venido sanando. Ha sido como pruebas que el Señor ha puesto, para ver si en algún momento decíamos, bueno, hasta aquí hemos llegado, si mi esposa está enferma ya no vamos a hacer más, no vamos a ir a ningún lugar. Pero a la vez que mi esposa ha tenido dificultades de salud, el Señor ha ido abriendo puertas también para servirlo. Y ha sido la decisión mutua, no mía simplemente, sino de los dos, de seguir adelante. Y aquí me la tienen. En Bolivia dicen muy chalinga. Chalinga quiere decir muy bien. Es una expresión boliviana. Los hermanos en Bolivia le dicen a ella que está muy chalinga porque la ven que camina, se sube en moto y anda y va y sube y baja. Y yo estoy agradecido al Señor por la vida de mi esposa y yo sé que ella es agradecida de mi vida también, porque el Señor me ha sanado de cosas, de enfermedades también. Y a pesar de esas dificultades, aquí estamos sirviendo al Señor. Entonces tenemos muchas razones fuertes de poder para ser agradecidos. Y yo estoy seguro que ustedes también. Así es que sea este día, todos los años en el futuro, y no solamente este, pero todos los días, de darle gracias a Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? 4, digan todos. Amén. ¿Cómo un corazón agradecido promueve armonía en el hogar? Es una pregunta. Voy a repetirla. ¿Cómo un corazón agradecido promueve armonía en el hogar? Por un lado,
La persona sinceramente agradecida reconoce que los demás son una bendición en su vida. Es decir, que no debemos de estar en nuestro propio mundo, sino de ver alrededor y reconocer que hay personas que son de bendición para nosotros, lo cual es un gesto de humildad, poder reconocer que otros son una bendición para mí. Muchas veces podríamos pensar que nosotros somos los únicos que somos bendición para otros, pero no es así. Debemos de reconocer que hay otras personas que miran por nosotros también. La persona que piensa que en el mundo debe de estar, que todo el mundo debe de estar agradecidos de él o de ella, nunca agradecen de nada. Siempre creen que ellos son todo. Y creen estar haciendo un favor a los demás al compartirles y al servirles. Y creen que por sus vidas el resto son bendecidos. El corazón agradecido es por lo general humilde. Un corazón que gustosamente y voluntariamente reconoce a Dios como el dador de todo bueno, de todo lo bueno, de todo lo perfecto, de todo lo que recibimos de Él. En Santiago, capítulo 1, versículo 17, Santiago, capítulo 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. La gratitud, hermanos, la gratitud llena el hogar con una fragancia espiritual. Cuando somos agradecidos, nuestros hogares se llenan de una fragancia espiritual que proviene únicamente del Espíritu Santo. En una u otra ocasión, hermanos, todos nosotros hemos sido agradecidos de algo a alguien o en alguna ocasión. Pero Pablo dice que seamos agradecidos por todo, a todos, en todo momento. Esta exhortación es la prueba, esta exhortación en sí prueba nuestra necesidad de tener en nosotros el Espíritu Santo, porque en nuestras propias fuerzas no podemos cumplir este mandamiento. Ahora bien, ¿podemos en realidad, esta es una pregunta, ¿podemos en realidad estar agradecidos en tiempos de sufrimiento, en tiempos de desolución, en tiempos de desamparo? ¿Será posible? Reconozcamos que Pablo estaba en la prisión cuando él escribió estas cartas. Imagínense ustedes, pónganse en las sandalias de Pablo. ¿Así dicen ustedes? Las chanclas, sandalias, porque en ese tiempo no habían zapatos. Me los gané. Todos pensaron zapatos. No hay ningún español aquí. Hubiéramos escuchado zapatos. Pueden reírse mañana si gustan. Recordemos que Pablo estaba en la prisión cuando escribió estas cartas. Sin embargo, estaba agradecido por lo que Dios estaba haciendo en su vida y por lo que Dios pudiera hacer en su vida. Pablo no sabía lo que iba a suceder. Simplemente Pablo tuvo una buena actitud. ¿Me están escuchando? Pablo tuvo una buena actitud. Él reconoció que todo lo que provenía de parte de Dios era bueno. Él nos dice en su palabra, en Romanos 8:28, nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas les es para bien. Y él reconocía que amaba a Dios. Así es que él pensaba, si yo amo a Dios, todo lo que está pasando a mi alrededor tiene que ser bueno. Dios tiene un plan y él se dispuso al plan de Dios.
Pablo pudo haberse renegado de estar en la prisión. Pero Señor, si yo no he hecho nada malo, lo único que he hecho es predicar tu palabra. He estado haciendo cosas buenas. ¿Por qué permites que yo esté preso? Podríamos nosotros pensar así: Señor, pero si yo estoy haciendo lo bueno, ¿por qué permites que me ocurra esto o lo otro? Hace una semana nomás viajábamos para Guatemala para dar unos cursos en la escuela bíblica en Guatemala, y por un descuido mío no traje el pasaporte de Estados Unidos, que también lo tenemos. Y al llegar a El Salvador, nos dijeron que necesitábamos una visa para entrar a Guatemala. Y nos regresaron del aeropuerto de El Salvador a Cali, el mismo día. Cuando debíamos estar ya en Guatemala, nos regresaron a Cali. Era suficiente para pensar, bueno, Señor, pero ¿qué está pasando? Y quizás haberme comportado de una manera grosera, quizás con las personas que me estaban atendiendo en la aerolínea, pero no. Consideramos con mi esposa que sería la voluntad del Señor. Y mire, por eso estamos aquí. Si hubiera llegado a Guatemala, no estuviera acá, ¿verdad? Y vamos a disfrutar de la buena dieta del pavo hoy día. Entonces vemos que Pablo estaba agradecido por lo que Dios estaba haciendo en él y por él. Dios tenía un plan especial en la vida del apóstol Pablo. Dios quería usarlo para que nos dejara escritos sus buenos deseos para sus hijos. Esto es lo que recibimos de las epístolas. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios tuvo que poner a Pablo en la cárcel para tranquilizarlo, porque era patita caliente. Por todas partes andaba Pablo predicando, no descansaba, trabajaba y predicaba. Estaba en un lugar y estaba en otro. Y Dios quería usarlo para que Él nos dejara un legado tan hermoso como son las epístolas, las cartas del apóstol Pablo. Y tuvo que ponerlo preso para que entonces él pudiera escribir. Pero si hubiera tenido una mala actitud, como muchas veces nosotros pudiéramos tenerla, no hubiera ocurrido eso. Hubiera estado siempre renegándose y protestando y quizás dejando las cosas del Señor por su actitud. Pero en cambio nos da un ejemplo precioso de que en cualquier circunstancia nosotros podemos ser usados por Dios. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Si Pablo se hubiera renegado, entonces no tuviéramos estas cartas. En Efesios, capítulo 1, versículo 16. Efesios, capítulo 1, versículo 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fueron muchas las veces que los creyentes, escuchen esto, fueron muchas las veces que los creyentes de aquellos días dudaron de la sinceridad del apóstol y lo abandonaron. Él mismo nos dice en sus cartas: fulano y fulano me abandonaron. Cuando le llevaron preso, solamente uno iba a visitarlo, después de que él había dado bendiciones a tantos, porque dudaron de que en realidad él fuera bueno. Y así podrían dudar de ustedes también. El día en que ustedes estén enfermos, pasando por una dificultad, algunos pensarán: míralo, dice que es cristiano y mira lo que está pasando. No pongamos atención. Esa es la voz de Satanás, tratando de desanimarnos, tratando de ponernos en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que pase, todo lo que ocurre en nuestras vidas, debemos de recibirlo con acción de gracias. ¿Me escuchan, hermanos? ¿O me bajo de aquí? Sin embargo, Pablo no cesó de orar por ellos y dar gracias a Dios por sus vidas. Qué bonito, ¿verdad? Aunque estén hablando mal de nosotros, sigamos orando por esas personas.
Les voy a poner un ejemplo. En México, en una ciudad que se llama Juárez, había una ancianita que su hija había tenido algunos hijitos y tenía como 8 nietos con ella. Y vivía en una barriada a donde habían casas bastante cómodas, pero ella vivía en una ramadita forrada con cartón y el techito también era de un cartón corrugado, color negro. Y ahí vivía con esos niños, les cocinaba y los atendía, pero ella, todas las veces que había reunión en la iglesia, ella iba con su Biblia debajo del brazo y con los nietecitos, parecía Blancanieves y los 7 enanitos. Y por ahí iba la señora. Y la gente se burlaba de ella. Y decían, ahí va la cristiana, mírala nomás. Si su Dios fuese realmente Dios, no la tuviera así. Y pasó un tiempo y ella recibía eso y no protestaba, no se defendía. Un buen día regresó de la reunión de la iglesia y encontró que le habían quemado su chocita de cartón. Y ella, en vez de renegarse, fue a la iglesia, contó al pastor lo que había sucedido. Y en la semana próxima llegó un grupo de norteamericanos a visitar la iglesia y se enteraron de esta situación y Dios puso en el corazón de este grupo de regresar para que le ayuden a hacer una casita. Trajeron camiones llenos de material, muebles y ropa. Y en una semana le hicieron una casa muy bonita. La casa más bonita de toda esa barriada. Y se la amoblaron y le dieron ropa y tenía tantos muebles y ropa que ella llamó a los vecinos. Aquellos que se burlaban de ella los llamó con amor para que vengan. Si necesitan algún mueble, aquí tengo muebles extras. Si necesitan ropa, pueden servirse de ellas también. Ese es nuestro Dios. Muchos se convirtieron por ese testimonio. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que alabamos y desde aquí glorificamos. Qué bonito es, ¿verdad? Pero tenemos que ser fieles a Él y perseverar. No permitir que el desánimo dañe nuestros corazones. En Efesios capítulo 5, versículo 4 dice, ni palabra deshonesta, escuchen esto con mucha atención, porque nosotros podríamos en veces en el trabajo o con amistades mundanas aceptar y hasta reírnos de chistes groseros y de cosas vanas cuando Dios quiere que seamos puros en todo sentido. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. El apóstol Pablo nos exhorta a no hacer nada indebido, más bien acciones de agradecimiento a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Pero él nos pone ejemplo y desde la cárcel nos escribe todas estas cosas. Filipenses capítulo 1, versículo 3 dice, Filipenses capítulo 1, versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es importante que oremos los unos por los otros, porque nos necesitamos, porque en la unión hay la fuerza, y nosotros debemos de ser fieles los unos a los otros, así como somos fieles al Señor. En Colosenses capítulo 1, versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses 1, versículo 12, Colosenses 1, versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Que el Señor nos tome en cuenta después de haberlo ofendido. En mi caso, después de haber estado 42 años
en el Mundial. 42 años haciendo supuestamente lo mejor de acuerdo a mi voluntad, viviendo de una manera vana. El Señor que me reciba, cambie mi vida y que ahora nos esté usando en su obra. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros no merecemos. Merecemos la justicia de Él, pero Él nos da su gracia. Por lo tanto, debemos de ser agradecidos, porque no merecemos nada. En Colosenses capítulo 2, versículo 7, nos dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Debemos de buscar las oportunidades para ser de bendición a los demás y para demostrar que somos agradecidos de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 17 nos dice: y todo lo que hacéis, escuchen, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si no tenemos una relación personal con Jesús, con Cristo, no podremos llegar al Padre. Eso es lo que nos dice el Señor. Y en Colosenses capítulo 4, versículo 2, nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Qué importante es la oración, hermanos. Es parte de la cena del pavo, ¿verdad? Pavo era para palabra, a ver, P, la palabra, la A, agradecimiento, ¿verdad? Ayuno. No, era ayuno. La A era para ayuno. La B, vigilia. Y la O para oración. Qué bien, hermano, te felicito. Esto lo vamos a hacer grande. La dieta del pavo. Bien, hermanos, cuando el cristiano se encuentre en una situación difícil, debe inmediatamente dar gracias al Padre en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo para evitar que su corazón vaya a renegarse de Dios. Lo primero que debemos hacer en cualquier circunstancia es darle gracias a Dios en oración. Cuando un cristiano comienza a renegarse, escuchen, cuando un cristiano comienza a renegarse, y esto es posible, podríamos renegarnos en el hogar, podríamos renegarnos en el trabajo, podríamos renegarnos por los hijos, por las circunstancias, podríamos renegarnos. Somos humanos, pero debemos de estar pendientes de esto. Cuando un cristiano comienza a renegarse, el diablo entra en acción. Es como darle una invitación personal al diablo. Pero cuando somos agradecidos en el poder del Espíritu Santo y damos la gloria a Dios por toda circunstancia, vamos a vencer al diablo, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Esto fue lo que nos enseñó o nos enseña el apóstol Pablo en Romanos 8:28. Hermanos, yo quiero concluir con una oración, dándole gracias al Señor por todos sus beneficios, todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo en nuestras vidas y hará. Las cosas que Él ha hecho nos ha dado salvación. Y de eso debemos estar muy agradecidos. De lo que Él está haciendo en el momento, incluyendo las dificultades, si hay alguna, los problemas que pudieran existir, si hay alguno, debemos darle gracias a Dios. Y por las cosas futuras que no sabemos lo que va a ocurrir, darle gracias también.
En el itinerario que estamos haciendo con mi esposa para el próximo año, hay grandes posibilidades de regresar a Colombia en enero, si Dios permite, de ir a Perú, de ir a a Bolivia, de estar en Brasil, quizás me están invitando para ir a Brasil, a Sao Paulo, y de regresar a Chile. Todas estas cosas son como una película muy bonita que yo lo veo, pero a la vez le digo, Señor, si es tu voluntad. Que no sea una novelería, que no sea el deseo de ir, sino el deseo de hacer su voluntad. Así como el deseo que tenía de ir a Guatemala, de estar con el hermano Guillermo. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Al hermano Guillermo Sánchez. Y estar con ellos, dar una enseñanza a los estudiantes, pero no fue posible. Quizás el Señor no permitió que traiga mi pasaporte para que no vaya por alguna razón, pero cualquiera que sea la razón, le doy gracias a Dios por ello también. Así es que si me permiten, quiero hacer una oración dándole gracias al Señor. ¿De acuerdo? Con reverencia, agachen sus rostros. Padre, te doy gracias en esta noche, que es muy especial, Señor, porque la hemos dedicado o la ha dedicado esta congregación para agradecerte por las cosas preciosas que tú estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y Señor, mi esposa y yo nos incluimos, porque también hemos recibido tantas bendiciones, Señor. Has sanado nuestros cuerpos, nos has proveído, Señor, para poder viajar y poder ir a un lugar y a otro. Nos estás dando buena salud. Y mientras estemos de pie, Señor, queremos servirte. Deseamos, Señor, de todo corazón estar a tus pies, ser tus siervos. Bendice, por lo tanto, Señor, esta reunión en la que nuestros corazones están agradecidos y con reverencia nos postramos ante ti, Señor, para decirte gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por nuestro cónyuge, por nuestra compañera, por nuestro compañero, por nuestros hijos, que son un regalo, una bendición, que los cuidemos y que los llevemos a ti, Señor, que los eduquemos, que los discipulemos para que sean oradores, para que sean amantes de ti, Señor, y que sean siervos tuyos también. Gracias te doy, Padre, por todo en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Al Señor se merece todos los aplausos. Otro aplauso para el Señor.